Bueno, esperando que me estén escuchando fuerte y claro. Si no es así, por favor, hágamelo saber. Les estaba mencionando que el propósito de esta sección es calcular el H, el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Este es el parámetro que caracteriza básicamente dos fenómenos de transferencia de calor. Bueno, en realidad es uno, la convección. La convección. Pero para el propósito del presente video, para el propósito de la presente sección en el curso, que esto ya corresponde a la tercera fracción de este curso, a la tercera unidad. Ve, y nunca creo que esa despedida que tuve que me iba a estudiar el doctorado fue infructuosa. Esa despedida como que no va a ser ya este semestre. Creo que ya vamos a terminar así. Entonces hay dos clases de convección. La primera convección que vamos a estudiar es o se denomina la convección externa. Que es la convección que se da en un fluido que no está confinado por una superficie. Y luego, pues por oposición se deduce, vamos a hablar de la convección interna. Les voy a recordar además que hay dos clases de convección. La convección natural y la convección forzada. En esta oportunidad vamos a iniciar con la convección forzada y de igual manera pues vamos a iniciar con la convección externa. Recuerden, el propósito es calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor, es decir, el H. Antes de avanzar en estos conceptos, es necesario recapitular otro concepto que proviene a su vez de la hidráulica, de la dinámica de los fluidos, de la mecánica de los fluidos. Ese concepto es el de régimen laminar o flujo laminar y el flujo turbulento. Bueno, a una región entre estos dos tipos de fluidos se le denomina región de transición. ¿Qué se conoce como flujo laminar? Pues es aquel flujo en el cual las moléculas que corresponden a un fluido llevan una trayectoria que es casi el de una línea recta. Es un tipo de flujo bastante ordenado y deriva su nombre de las primeras consideraciones teóricas hechas por Osborne Reynolds de cómo fluyen los líquidos o los gases a través de una tubería. Se supone que estos flujos se dan como si el fluido estuviera compuesto de láminas sucesivas y esas láminas pues se desplazan una encima de la otra a velocidades diferentes. De ahí que a esto se le denomine flujo laminar. Una de las principales características del flujo laminar a su vez es que es un flujo que se da a una velocidad muy baja. Esa velocidad baja es necesaria para que esas capas no se mezclen una con la otra. En oposición a esta categoría de fluidos tenemos el flujo turbulento. En el flujo turbulento,
la trayectoria que podría llevar una partícula de fluido que fluye, valga la redundancia. Esta trayectoria es completamente aleatoria, no sigue una dirección preferente. A esto se le denomina el flujo turbulento. Y en el flujo turbulento se dan las más altas velocidades de transferencia de calor y de transferencia de masa. En el flujo laminar, las velocidades asociadas a estos fenómenos son mucho más bajas. Cuando se caracterizan estos dos tipos de fluidos, a su vez, estamos hablando de unas propiedades termofísicas que se exploraron o que esperaría que las hayan visto en el curso de mecánica de los fluidos. Estas propiedades adicionales son la viscosidad absoluta, que se denomina con una letra griega mu. A esto se le llama viscosidad absoluta. Conocida también por su alias de velocidad dinámica. Perdón, viscosidad dinámica. Y que pues tiene unas unidades características. Básicamente creo que las unidades en el sistema internacional son las de Pascal por segundo sobre metro al cuadrado. La viscosidad absoluta es una constante en una ley que se llama la ley del movimiento de Newton. Esta constante de proporcionalidad, esta viscosidad, también a su vez caracteriza diferentes tipos de fluidos. Tenemos los fluidos newtonianos, que son aquellos que cumplen con esta ley que les menciono del movimiento de Newton. Hay otra clase de fluidos que son los fluidos no newtonianos. Hay otros que se denominan los plásticos de Bingham. Otra clase de sustancias que se denominan los fluidos isotrópicos. De igual forma, tenemos el movimiento plástico, el movimiento pseudoplástico, y hay variados ejemplos en el comportamiento de ese tipo de fluidos. Ejemplo, pues el agua, que es un fluido que manejamos con bastante frecuencia, al igual que el aire. Sin embargo, pues nos encontramos aquí con fenómenos muy interesantes como el que se sucede en una suspensión de maicena, de fécula de maíz en agua. Resulta que si ustedes algún día tienen la oportunidad de llevar a cabo en sus casas ese experimento, pueden tomar, digamos, unas 5 cucharadas de maicena, ¿sí? En un recipiente, y comenzar a mezclarlas con agua lentamente. Van a obtener una suspensión, una pasta, y esa pasta tiene un comportamiento particular. Si ustedes sumergen el dedo lentamente en ese tipo de fluidos, el dedo simplemente penetra el seno del líquido, lo que conoceríamos como el seno del líquido. Mientras que si intentan oprimir demasiado fuerte o de forma abrupta, violenta, esa superficie, pues resulta que hay una oposición al movimiento y casi que sienten como si ese fluido se volviera un sólido. Y no, y ante una presión, ante un esfuerzo muy alto, pues el fluido actúa aumentando su viscosidad y no permite que el fluido se desplace hacia el interior de ese sitio. Hay otro comportamiento que es importante, otra propiedad reológica que es particular, que ustedes lo han experimentado, por ejemplo, en la salsa de tomate. Entonces, mientras ustedes voltean una botella de salsa de tomate, parcialmente esta fluye y cae lentamente. Y luego ese movimiento se detiene y para que nuevamente
funcione dicho flujo o para que siga dicho flujo en su accionar, pues hay que golpear el culo de la botella para que pueda salir el resto de la salsa de tomate. Ese es otro comportamiento reológico diferente que se caracteriza según las tipologías que se ven en mecánica de los fluidos. Y de igual manera están los fluidos tixotrópicos, que son fluidos que en una dirección fluyen normal, mientras que en otra dirección opuesta se comportan como un sólido. Entonces ustedes ven un fluido que es estático, está quieto y ante un golpe se vuelve un fluido porque se aplica un esfuerzo cortante a dicho fluido. Ese fluido tiene una naturaleza diferente, entonces ante un golpe lo que es sólido se vuelve un fluido y ese es el comportamiento tixotrópico de los fluidos. Si gustan, hay un video, yo lo podría pasar por WhatsApp, hay un video muy interesante de cómo se evalúan, perdón, no de cómo se evalúan, sino de el comportamiento de diferentes clases de sustancias y diferentes tipos de fluidos en mecánica de los fluidos. Es un video bastante viejito que hicieron en el MIT en un laboratorio de mecánica de los fluidos. Bueno, entonces, esta viscosidad absoluta, esta viscosidad dinámica, este mu, que en algunos otros libros, bueno, en la mayor parte de los libros se representa con esa letra griega que se denomina mu. Recuerden que esto es una constante de proporcionalidad. Además de esto, tenemos otra propiedad que se denomina la viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática se representa con una letra griega que es la nu. Miren, esto es mu, esto es nu, con N de niño, con N de no. Esta letra griega nu, que tiene este símbolo, se camufla muy bien con la velocidad. Hay que tener cuidado. Este garabato que hago aquí es una letra griega que se llama nu y que representa a su vez la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática tiene una definición. La viscosidad cinemática se calcula con base en mu. Mu dividido entre la densidad es la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática tiene unidades en el sistema internacional de metros cuadrados sobre segundo, al igual que otra propiedad que es muy popular en este curso que se denomina la difusividad térmica, que se representa con una letra alfa. Bueno, estos diferentes datos, ¿dónde se encuentran? Pues la respuesta es obvia. Están en las tablas de transferencia de calor. Están representadas en tablas que resumen las principales propiedades termofísicas de los fluidos. A continuación vamos a ver esas tablas. Voy a parar un ratico de grabar porque no es de interés para los que ven esto por YouTube. Bueno, espero que aquí estén viendo las tablas de transferencia de calor. Entonces, cuando analizamos un fluido, recuerden que las primeras tablas son propiedades de la conducción, la K, la conductividad térmica, en fin, el C sub P. Bueno, la difusividad térmica es algo que vamos a encontrar desde la tabla, yo les digo. Desde la tabla, bueno, la tabla A4 ya contiene datos de la difusividad. Tomamos como ejemplo esta tabla, miren, el aire. El aire es un fluido compresible. Aquí en esta tabla está el peso molecular del aire, ustedes ya lo saben, 28.97.
o para los amigos 29 kilogramos sobre kilomol. Las temperaturas de evaluación de estas propiedades se dan en Kelvin. ¿Y cuáles son las propiedades que aquí se revelan? Primero, la densidad, pero mucho cuidado, la densidad en esta tabla está dada a presión atmosférica, es decir, una atmósfera estándar, 101.325 kilopascal, en fin, todas las unidades que tenga la atmósfera estándar están dadas aquí. Recuerden que para un gas ideal, la densidad se calcula a partir del producto de la presión por el peso molecular dividido entre, abro paréntesis, R por T, cierro paréntesis. Entonces, de esa manera se puede calcular la densidad. Esto sería si en esa fórmula, estos datos son, si en esta fórmula reemplazamos estos valores de temperatura, pero la presión permanece constante e igual a 101.325. Si cambia la temperatura, si cambia la presión de este sistema, pues también de igual manera va a cambiar este dato. La segunda propiedad que vamos a encontrar de este fluido incompresible que es el aire, perdón, de este fluido compresible que es el aire, es el valor de la capacidad calorífica a presión constante, es decir, el C sub P, en unidades de kilojulios sobre kilogramo Kelvin. Y lo siguiente, pues miren, aquí tenemos la propiedad que nos compete en la clase de hoy, que es la viscosidad absoluta, simbolizada, representada por una letra mu, y aquí se dice que esta propiedad está multiplicada por un factor de 10 a la menos 7. Las unidades son aquellas que les dije hace un instante, Newton por segundo sobre metro cuadrado, y aquí tenemos esto a variada temperatura. Por otra parte, la viscosidad cinemática en un gas, perdón, la viscosidad absoluta en un gas no depende tanto de la presión atmosférica. ¿Está bien? Es independiente de la presión del sistema. Como la densidad hace parte del cálculo de la viscosidad cinemática, la viscosidad cinemática depende más de la presión del sistema, mucho más que la viscosidad absoluta. Aquí tenemos esos datos de la viscosidad absoluta y cinemática. La viscosidad cinemática está multiplicada por 10 a la 6. La viscosidad dinámica está multiplicada por 10 a la menos 7. Cinemática dinámica. De igual manera, otra propiedad que nos encontramos aquí es la conductividad térmica. Bueno, entonces, por otra parte, tengo la conductividad térmica para el aire a diferentes temperaturas. Aquí, la conductividad térmica en este caso está multiplicada por un factor de 10 a la 3. Eso tiene implicaciones en los cálculos, ¿vale? Ahorita vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver precisamente con estas unidades y la lectura a diferentes temperaturas. Ya al final, la penúltima columna es la difusividad térmica, esta vez multiplicada por 10 a la 6. Tiene las mismas unidades de la viscosidad cinemática. Esta propiedad y esta propiedad son análogas. La una es para mecánica de los fluidos, la otra es para transferencia de calor. Y finalmente tenemos un número muy importante que recibe el apellido de un alemán que es un héroe para los ingenieros aeronáuticos. Este ingeniero, Luis se me escapa el nombre de la memoria, es de apellido Brandt, y el desarrollo de la moderna ingeniería aeronáutica se debe en gran medida a este ingeniero de origen alemán, Wilhelm Brandt, creo que es su nombre. Este es el número de Brandt, dentro de poco lo vamos a usar.
para, para diferentes temperaturas y el aire. En esta tabla A4 no solo encontramos los datos del aire, de igual forma están los datos del amoníaco en estado gaseoso, del dióxido de carbono, del monóxido de carbono junto a su peso molecular, las mismas propiedades. El helio, que es un gas, noble, ¿sí? El hidrógeno, en este caso pues el hidrógeno es diatómico, miren, H2. El nitrógeno también de igual forma diatómico. Recuerden que estos gases, los halógenos, todos estos tipos de gases se encuentran en su estado de diatómico. Los gases nobles sí son monoatómicos. Por ejemplo, el helio solo está helio y ya. El oxígeno diatómico, en fin, aquí está el vapor de agua. De igual forma, también la tabla que le sigue, que es la tabla 5, ya no habla de gases, sino de líquidos saturados. Encontramos fluidos de la naturaleza del aceite para motor sin usar, el etilenglicol, que es un fluido que se usa mucho en refrigeración, es un anticongelante. A través de soluciones de etilenglicol se puede hacer que el agua, es decir, ahí se presenta una propiedad coligativa de esas propiedades que se vieron en fisicoquímica. Si ustedes tienen una mezcla de etilenglicol en agua, resulta que el etilenglicol reduce el punto de fusión del agua. Entonces podemos encontrar soluciones de etilenglicol a una temperatura inferior a los 0 grados Celsius en estado líquido. Y estas soluciones se emplean mucho en algo, no sé si ustedes lo han visto, pero al hacer paletas, de esas paletas que se venden comercialmente, cualquiera de esas paletas, una de las formas más fáciles es tener el molde de la paleta y ponerlo a flotar en una solución de etilenglicol en agua, que es una temperatura muy baja, inferior a los 0 grados Celsius. Y a medida que esta bandeja flota en esa superficie, pues la paleta se va congelando y se va formando, ¿vale? También se hacen helados con eso. Encontramos la glicerina, un refrigerante, uno muy popular, el 134A. Recuerden que estos son líquidos saturados. El refrigerante 22, que también. El mercurio, que es un metal líquido. Bueno, y aquí encontramos otra miscelánea que además contiene el HFG o calor latente de vaporización de etanol, etilenglicol, glicerina, mercurio y los refrigerantes. Bueno, no está el del nitrógeno. Aquí nos encontramos las propiedades termofísicas del agua y dentro de estas propiedades termofísicas del agua, voy a ver si puedo girar acá. Rotar a la derecha. Entonces, aquí en las propiedades termofísicas del agua, nuevamente nos encontramos con una temperatura. Aquí sí la presión es esta temperatura y esta presión son las de saturación. Encontramos datos del volumen específico y siempre vamos a repetir dos columnas. Una que lleva el subíndice F, esa columna que lleva el subíndice F hace alusión a la fase en estado de vapor saturado. ¿Está bien? Miren, F. Y G, perdón, F es la de líquido saturado y G es la de vapor saturado. ¿Sí? Siempre encontramos líquido saturado, vapor saturado. Líquido saturado, vapor saturado y así sucesivamente para todas las propiedades en cuestión. El primer grupo de propiedades es el calor específico en kilojulios sobre kilogramo Kelvin. El segundo es la viscosidad, como tiene la letra griega mu, es la viscosidad dinámica.
Tenemos también de igual forma la conductividad térmica. Además, pues nos encontramos nuevamente con el número de Prandtl. Observen cómo se escribe este número. El apellido es Prandtl. El Prandtl para el líquido saturado y para el vapor sobrecalentado. Aquí está la tensión superficial del agua, una propiedad muy importante, sobre todo para la industria de los jabones, la tensión superficial. La tensión superficial es aquella propiedad que usa, por ejemplo, los insectos. No he visto muchos, pero hay unos insectos que patinan en el agua. Ellos aprovechan pues la tensión superficial del agua, y la tensión superficial del agua la que le permite al agua formar gotas. Está el coeficiente de expansión, que ese se vería después, creo que sí alcanzamos, y nuevamente tenemos la temperatura. Al final pues se repite la temperatura con el propósito de ayudar en la lectura de esta